Hola, que Dios les bendiga. Qué lindo poder seguir saludándonos y hablando y caminando por la palabra de Dios. En esta oportunidad iniciamos el libro del Éxodo. Este libro en donde la palabra nos narra la realidad que el pueblo de Israel vivía en Egipto, el cual esa tierra es símbolo de pecado, es símbolo de fracaso, es símbolo de esclavitud, definitivamente. Es decir, Egipto representa todo aquello que interrumpe el propósito de Dios para su pueblo. Aunque sabemos y entendemos que todo está en el control de Dios, pero el libro del Éxodo nos recuerda de el Dios que nos libera, el Dios que en nuestra vida nos trae algo mejor de lo que estamos viviendo en este momento. Yo no sé cuál es tu realidad, yo no sé si tú conoces al Señor Jesús como tu Salvador personal, no sé si has nacido de nuevo, no sé si tienes una relación diaria, viva, santa con Dios, no lo sé, tal vez sí, tal vez no. Si tu realidad es que sí, sigue adelante. Si tu realidad es que no, ese es el tiempo para tú hoy empezar a caminar en el Señor. Y como el pueblo de Israel, si tu vida es una vida que está sumida en el cautiverio del pecado, de la maldad, de todo aquello que Satanás ha puesto como propósito principal hacer en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros hasta que Cristo nos liberó. Si tu realidad es esa, déjame decirte, el Señor tiene un plan de libertad para tu vida. Dios quiere hacerte verdaderamente libres. Jesús en una ocasión dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y sabemos que esa verdad no es más ni menos que Jesús mismo. Así que Jesús es la clave para tu vida y mi vida. Por lo tanto, si aún no lo tienes, este es el tiempo de tenerlo. Y si ya lo tienes, pues bueno, es tiempo de crecer. Lo cierto es que ahora quisiera que fuéramos al capítulo 3 de Éxodo, en donde encontramos precisamente el Señor reconociendo la necesidad de su pueblo, la necesidad de Israel, la necesidad de un pueblo que estaba cautivo en Egipto, estaba siendo esclavizado por Faraón y todo este pueblo, y los tenían sumidos en mucha necesidad, los tenían sumidos en mucha pobreza, en muchos problemas. Y el Señor le dice a Moisés, le dice: mira, he escuchado el clamor de mi pueblo. Mira, Jesús, nuestro Dios, escucha nuestro clamor. Él no es ajeno a nuestra necesidad, Él no es ajeno a nuestra realidad. Todo lo contrario, el Señor está atento a lo que nos está pasando. Aunque algunas veces nosotros pensemos que no es así, sintamos que no es así, déjame decirte, sí es así. El Señor está atento y Él viene con un plan para tu vida, un plan de libertad, un plan de vida completa, de vida abundante. El Señor lo prometió para cada uno de aquellos que pusiesen su confianza en Jesús. Pero bueno, lo cierto es que Israel estaba esclavizado en Egipto y el Señor fragua un plan de salvación, un plan de libertad. El Señor tiene un plan de libertad para tu vida, confía en Él. Y lo hace pensando en un hombre, pensando en Moisés. Y la historia de Moisés es fascinante. Ahora mismo, cuando el Señor se le revela allá en el monte Horeb, en el desierto, se le revela en una zarza, es decir, en un monte seco, ardiendo en fuego. Pero lo interesante es que cuando Moisés ve ese fuego, ve que ese fuego no termina, no se consume. Y una de las cosas más fáciles de consumir es aquello que es seco. Y no se consumía. Y él se acerca. Y en ese acercamiento, el Señor le dice a Moisés que es Él, se identifica con Él. Que quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde está es tierra santa. Es tierra santa, porque mira, donde el Señor está, ese lugar se santifica para Él. Y cuando tú te acercas al Señor, entras a tierra santa. Y el Señor te dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Y mira,
Y algo precioso cuando escuchamos esa palabra, que el Señor le dice a Moisés que se quite el calzado, que quite sus zapatos, que quite sus sandalias. Ahora, ¿por qué le pide eso? Porque todos sabemos, nadie camina con las manos usualmente, todos caminamos con nuestros pies, con nuestros zapatos, y nuestros pies tienen zapatos, y esos zapatos, la suela de ese zapato es la que va realmente protegiéndonos de lo sucio, del peligro, con las piedras, lo incómodo, en fin. Esa suela, ese zapato recibe y contiene todo aquello que nos lastima. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos acercamos, y el Señor sabe, nos acercamos con nuestros calzados, con nuestros zapatos, con nuestra vida desgastada, nuestra vida maltratada. La suela de los zapatos está maltratada, y así algunas veces nuestra vida está maltratada, está cansada. Y el Señor dice: mira, el lugar en que ahora estás es santo. Quita el calzado de tus pies, quita esa carga, quita eso que no es mío, y acércate a mí. Dios te llama a que te acerques a Él y confíes en Él. Y Moisés se acercó y quitó el calzado de sus pies y tuvo temor de Dios. Y escuchaba la voz de Dios que le llamaba. Porque mira, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos habla, es porque Él tiene un propósito para nosotros. Y ciertamente el Señor tiene propósitos para todo ser humano, incluyéndote a ti. El Señor tiene un propósito especial, el Señor tiene un propósito importante, el Señor tiene un propósito maravilloso para tu vida. Pero se activa cuando tú crees en Él, cuando confías en Él, cuando determinas que tu corazón, tu alma, tu vida le pertenece a Él y camina con Él. Entonces este es el tiempo para escuchar esa voz de Dios llamándote. Y Moisés la escuchó. Y el Señor le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo y te he escogido a ti para que seas el libertador de mi pueblo. ¡Wow! Cuando Moisés escucha eso, por supuesto su corazón se emociona, pero al mismo tiempo tiene temor, tiene miedo. Él no se siente la persona capaz para hacer eso. Y ciertamente no lo era. Pero el Señor había puesto su mirada en él porque conocía su corazón y conocía el propósito que tenía para él. Y aunque Moisés no estuviera en la capacidad de hacerlo, el Señor se aseguró de decirle que aunque él no se sintiera capaz de hacer tan magna tarea, que Él estaría con él y Él le ayudaría a alcanzarlo. No lo iba a dejar solo. Por eso el Señor hoy quiere que tú sepas de que Él no te va a dejar solo. Si Él te llama y te está llamando a hacer y cumplir ese propósito maravilloso, que es necesario que lo cumplas. Es necesario que lo hagas para traer libertad a tu vida, para traer la libertad a aquellos que te rodean. Esa libertad que únicamente la podemos encontrar en Cristo, en nuestro Señor. Y para que de allí se desate toda una serie de bendiciones que Él tiene para nosotros, para ti. Pero quiere que pongas toda tu confianza en Él, pongas toda tu mirada en Él, que confíes en Él. Moisés no se sentía capaz, no lo era, pero el Señor le dijo: yo estoy contigo, yo te voy a capacitar. Yo voy a darte a que digas lo que tienes que decir. Yo voy a darte todo aquello que tú necesitas hacer para alcanzar ese objetivo que yo tengo para tu vida, un objetivo de bendición, un propósito de paz, un propósito de libertad. Y fue una serie de excusas que Moisés trató de poner, como muchas veces estoy seguro que tú lo has hecho, para no cumplir ese propósito de Dios, no porque no lo quieras, sino porque sientes que no lo puedes hacer. Y si hoy sientes tú que no lo puedes hacer por ti mismo, estás en lo correcto. Por ti mismo no lo puedes hacer, pero lo puedes hacer con la compañía de nuestro Señor, con la compañía de Jesús, con el apoyo del Señor, con el apoyo de nuestro Dios. Lo puedes hacer, lo puedes alcanzar. Él te está llamando para hacerlo.
Este es el tiempo para que tú lo hagas. Este es el tiempo para que tú veas tu vida como algo distinto de ahora en adelante. Moisés pasó 40 años en el palacio real, el palacio del rey, pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas de su suegro. Es decir, lo que pasó en su vida ahora le iba a servir para cumplir ese propósito de Dios esos próximos 40 años, en donde Él estaría guiando al pueblo a la libertad, guiando al pueblo a la tierra prometida, guiando al pueblo al cumplimiento de ese propósito de Dios para sus vidas. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Confía en Dios, entrégate a Él, cree en Él. Este es el tiempo de hacerlo. Capítulo 3 de Éxodo, léelo. En la primera parte del capítulo 4 y verás cómo Dios te desafía en tu vida y te invita a cumplir su voluntad. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo. Nos vemos a la próxima.